Madre detiene la boda de su hija y revela el inesperado secreto oculto que cambió todo. Los acordes de la música nupcial llenaban el aire, mientras los rostros sonrientes de familiares y amigos esperaban ansiosos la llegada de Valeria. Isabel, con el corazón acelerado, se encontraba al final del pasillo, mirando cómo su hija, radiante con su vestido blanco, se preparaba para dar el gran paso. La panadería había estado cerrada por la ocasión, el pueblo entero participando en la celebración, no podía permitirse fallar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietud creciente la roía. Alzó la vista y, en un momento de claridad, sintió que no podía aguantar. Valeria, espera. La voz de Isabel resonó entre murmullos. Un silencio helado envolvió la iglesia. La mirada ansiosa de su hija se encontró con la suya, llena de dudas y confusión, reflejando la fragilidad de un sueño a punto de desmoronarse. Madre, ¿qué estás haciendo? Valeria frunció el ceño, la angustia teñida en su voz. Isabel sintió el peso de cada mirada sobre ella. ¿Cómo podía asomarse al abismo de un secreto que había guardado para proteger a su hija? La historia de su vida, la vida de Valeria, pendía de un hilo. Necesito que me escuches, comenzó, su voz titubeante pero firme. En su lecho de muerte, su esposo le había confesado algo que cambiaría todo. Tienes una prima en el extranjero. Una científica. El eco de sus palabras resonó con poder en la sala, cada sílaba una bomba de tiempo que detonaba en el corazón de Valeria. Los murmullos surgieron entre los presentes, y el aliento de Isabel se tornó más pesado. Es brillante y exitosa heredera de un legado que podría abrirte muchas puertas, Valeria, continuó, cada palabra una mezcla de amor y terror. De repente, tras esa revelación, Valeria se halló en una encrucijada que nunca había imaginado, abandonar el camino que su madre había labrado por ella, un camino de amor, sacrificio y tradición. ¿Y todo este tiempo me empujaste hacia un futuro del que no soy parte? Valeria interrumpió, su voz quebrada, temblando entre la decepción y la confusión. Isabel sintió que el aire escaseaba, la presión crecía en sus pechos. Valeria siempre había añorado la biología, sus planes se desdibujaban ahora ante la posibilidad de salir de su pequeño mundo, la posibilidad de una vida que nunca había considerado. Isabel dudó, sintió como su mente giraba en círculos, atormentada entre la tarea de ser madre y el deseo de que su hija perdiera su esencia en un camino distinto. Se preguntó si su amor había sido lo suficientemente fuerte o había sido una carga que ahora pesaba en los pechos de Valeria. La tensión se espesaría con cada segundo que pasaba. Si decidía dar un paso atrás, la vida de su hija podría expandirse, pero a costa de romper los lazos familiares. Mientras los invitados seguían murmurando, Isabel miró a su hija, esperando ver la chispa de determinación que había alimentado toda su vida. En ese instante, el futuro se desvanecía en posibilidades atormentadas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el ambiente se cargó de una electricidad palpable, la mirada de Valeria se fijó en Isabel, un torrente de emociones luchando por salir, miedo, ansiedad, deseo. ¿Y si elijo un camino diferente, madre? ¿Sería un acto de traición hacia ti? La angustia brotó del fondo de su ser. La boda, en un segundo, se transformó en un campo de batalla emocional. Isabel sintió que el tiempo se detenía, y la pregunta pendía en el aire como una espada de Damocles: ¿puede el amor ser el verdadero legado o debe la ambición personal pregonar su propia historia? La respuesta no era simple, los corazones de ambas mujeres estaban a punto de romperse bajo el peso abrumador de una decisión que podría redefinir no solo la celebración, sino cada latido de sus vidas. El silencio, cargado de incertidumbre, se tornó en gritos silenciosos. Valeria, atrapada entre dos mundos, miró a su madre, y en ese instante, el futuro parecía quebrarse en mil pedazos, dejando solo el eco de preguntas sin respuesta. El murmullo de la multitud se asemejaba a un eco distante, zumbando como un insecto en el fondo de la cabeza de Valeria. Su mente giraba, atormentada por la revelación de su madre. La pregunta persistía, resonando con cada latido de su corazón: ¿sería un acto de traición perseguir lo que realmente deseaba?
Una parte de ella anhelaba romper el molde que había elaborado a su alrededor, la otra se sentía presionada por la lealtad y el amor hacia su madre. La dualidad de sus emociones la hicieron tambalear, la incertidumbre de su futuro se palpaba como una niebla densa. Valeria observó a la iglesia, cada rincón, cada convidado, como si fueran un reflejo de la vida que había sido diseñada para ella. Sin embargo, el dilema personal que la agobiaba culminó en la imagen de la prima en el extranjero. Una científica. Esa figura se convirtió en un símbolo de libertad, de una vida que podría ser enormemente distinta a la que había estado perfilándose ante ella, sin poder reprimir más sus pensamientos. Le planteó a Isabel una pregunta crucial: ¿qué significa realmente ser exitosa? Para Valeria, la imagen de éxito había estado anclada en la panadería familiar, en el respeto de la comunidad y en la bondad que siempre había brindado su madre. Pero lo que no sabía era cómo se definiría su éxito. Se había dejado llevar por lo que los demás esperaban, pero las palabras de Isabel ahora la hacían cuestionar esas expectativas. Isabel, sintiéndose desgastada por las emociones, comprendió que este era un momento determinante para ambas. El éxito, mi amor, no es un destino único. Es un viaje que se elige uno mismo. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, había algo en esas palabras que resonaba con una verdad sin forma, una idea que comenzaba a despejar la niebla de su confusión. Mientras las miradas expectantes de los invitados se intensificaban, Valeria tomó una decisión. Se acercó a Isabel, dejando atrás la figura de la novia sumisa que había sido moldeada por años de expectativas. Voy a buscar a esa prima. Necesito conocer mi otro yo, el potencial que aún no he explorado, declaró con una resolución renovada. Isabel sintió una mezcla de miedo y orgullo invadiendo su ser. Por una parte, la idea de que su hija se alejara podía ser devastadora, pero por otro, la posibilidad de que Valeria fuese capaz de forjar su propio camino era una promesa que no podía ignorar. ¿Estás segura de esto? Tendrás que construir tu propia vida desde cero, dejar de lado lo conocido, dijo Isabel, su voz temblorosa. Es un riesgo que quiero correr, respondió Valeria, sintiendo que la adrenalina le recorría las venas. Si no lo hago ahora, siempre me preguntaré qué pudo haber sido. Midió cada palabra, dándose cuenta de que este era el primer paso hacia su emancipación. Isabel, abrumada por la realidad del momento, asintió lentamente, sintiendo la presión ir disminuyendo. Ambas entendieron que esta decisión no solo cambiaría el rumbo de Valeria, sino que establecería un nuevo paradigma en la relación entre madre e hija. La búsqueda de una vida auténtica había comenzado, una donde el amor y el apoyo familiar se entrelazarían, pero entonces, un pensamiento inquietante asomó en la mente de Valeria. Su prima, como la figura de éxito prometida, había sido mencionada en un contexto de secretos ocultos. ¿Qué había hecho su madre para mantener esa verdad enterrada? Sus inquietudes se intensificaron. La ruta hacia su identidad no solo pasaba por constituir una carrera científica, tenía que desenterrar el legado familiar, abrazar aquello que había sido escondido y enfrentar una historia que prometía ser tan compleja como iluminadora. Mientras el bullicio a su alrededor comenzaba a resurgir, un nuevo dilema la consumió. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a arriesgar mi propia vida por conocer la verdad? La mirada decidida de Valeria se mezcló con sombras de incertidumbre. La búsqueda de su prima no solo sería un viaje físico, sino también un viaje hacia la autoexploración, donde cada paso podría acercarla más a sí misma y también a los secretos del pasado. El aire se tensó nuevamente, como si el universo esperara la siguiente jugada. La boda, que una vez fue un sueño hecho realidad, se tornó en un campo de batalla de decisiones. Consciente de que el futuro estaba lleno de verdades reveladoras, Valeria miró a su madre y comprendió que, al abrir esa puerta, lo que podría encontrar al otro lado cambiaría todo. Su próxima elección sería radical, pero necesaria. ¿Tendría el valor de enfrentar no solo su familia, sino también su identidad? Valeria sintió el peso de su decisión presionando en su pecho. La realidad de lo que había elegido comenzaba a tomar forma. Salió de la iglesia, las palabras de Isabel resonando en su mente, marcando un compás preciso: es un viaje que se elige uno mismo. Aquella frase se convirtió en su mantra mientras se alejaba de la multitud, su vida anterior desvaneciéndose tras ella. Abrió su teléfono inteligente y buscó el contacto de su prima en el extranjero. La familiaridad del nombre le trajo una sensación de propósito. Sin embargo, las dudas se encadenaban en su mente. ¿Cómo se atrevería a poner un pie en ese mundo, en el que no había sido educada, que yacía más allá de la panadería familiar? La inseguridad se mezclaba con una sensación de liberación, un destello de lo que podría ser. Mientras comenzaba a redactar un mensaje, su mente divagaba.
¿Qué pasaría si su prima no la reconocía? ¿Si ni siquiera se acordaba de ella? Con cada pulsar de las teclas, sentía que se iba desenredando un viejo patrón de pensamiento, uno que la había mantenido atrapada. En ese momento, comprendió que no solo necesitaba de su primo, sino de una conexión genuina que la ayudara a navegar ese nuevo camino, uno que le prometía autoconocimiento y transformación. Hola, soy Valeria, la hija de Isabel. Estoy en un punto de inflexión y necesito hablar contigo. Tras enviar el mensaje, una ola de nerviosismo recorrió su cuerpo. Se preguntaba cuántas veces se había mantenido oculta detrás del deber y la obligación. Era el momento de confrontar la verdad, no solo sobre su familia, sino sobre quién realmente era ella. Sentía la responsabilidad de descubrir lo que había estado oculto. Su propia historia no quería seguir siendo un eco distante en la vida de otros. Una respuesta llegó al instante, despertando un torrente de emociones. Valeria, encantada de saber de ti. Claro, podríamos hablar. ¿Cuándo quieres? La rapidez de la respuesta la sorprendió, un primer paso hacia el desconocido que parecía tan monumental en su mente. Sin embargo, al mirar por la ventana de su casa familiar, que tanto la había encadenado, un frío recorrió su espalda. La apariencia tradicional y ordenada de su hogar contrasta con el caos que sentía por dentro. Era evidente que no solo debía enfrentar la historia familiar, sino también la resistencia que poseía hacia la transformación. Era como despojarse de una piel que había sido su mapa y refugio. El día siguiente amaneció con un tono grisáceo, reflejando su estado de ánimo mientras se preparaba para la reunión virtual con su prima. Cada palabra que iba a pronunciar parecía reposar en sus labios, a la espera del momento exacto para ser liberadas. Valeria entendía que cada frase podría cambiar el curso de su vida. Consciente del poder que eso implicaba, decidió prepararse como nunca antes lo había hecho. Escribió una serie de preguntas que le aterraban, pero a la vez la llenaban de potencial. ¿Por qué la familia ha mantenido secretos? ¿Qué realmente sabe sobre nosotros? Eran solo algunas de las interrogantes que golpeaban su mente. Sin embargo, sabía que arriesgarse a descubrir la verdad era el único camino hacia la verdadera libertad. Pronto, se encontró frente a la pantalla de su computadora, conectándose con su prima. Lanzó un suspiro profundo antes de comenzar la conversación, como si se preparara para una inmersión en aguas heladas. La imagen de su prima se hizo presente, su rostro amable y acogedor parecía un puerto seguro en medio de la tormenta interna que traía consigo. Valeria, comenzó su prima, mirándola fijamente. Siempre he sentido que tenías más potencial del que jamás imaginaste. La percepción de su prima actuó como un faro en la oscuridad. Pero, antes de que se sintiera totalmente cómoda frente a esa afirmación, un viento helado sopló a través de sus pensamientos. ¿Qué es lo que sabes realmente? ¿Qué ocultó mi madre? La conversación se volvió un delicado juego de revelaciones y secretos. La verdad se acercaba, pero la incertidumbre de cuánto podría cambiar su vida la paralizaba y, a la vez, la urgía a seguir adelante. Mientras se sumergía más profundamente en la conversación, dando pasos hacia ese futuro incierto, la tensión se mantuvo, cada palabra era una llave, abriendo cerraduras que jamás imaginó que existían. Valeria se preguntó, ¿está lista para todo lo que podría descubrir? Con una nueva chispa de determinación, finalmente se dio cuenta de que estaba en el umbral de una transformación y que el viaje apenas comenzaba. La verdadera pregunta la aguardaba, ¿sobrevivirá a la verdad? Valeria no podía quitarse de la cabeza la expresión de su prima mientras compartían sus historias. Cada palabra que salía de sus labios era un doble filo que cortaba su inmovilidad. Era el primer contacto real con la parte de su vida que había estado ignorando. Sin embargo, la ansiedad batía con fuerza en su pecho, amplificándose con cada momento que pasaba. Con cada revelación, la necesidad de confrontar su propia realidad se tornaba más apremiante. ¿De veras crees que estoy lista para esto?, se cuestionó mientras el rostro de su prima desaparecía de la pantalla. Tras cerrar el ordenador, la sombra de la duda la envolvió. Se sentó en la mesa de la cocina, un espacio que normalmente le traía calma y comfort, pero que ahora se sentía como una trampa. Las letras de su conversación danzaban en su mente, desafiándola a actuar. No podía seguir relegando su vida a los márgenes de una panadería familiar. Se levantó, decidió tomar acción. Se dirigió a la pequeña biblioteca de la casa, un rincón polvoriento que siempre había estado lleno de los mismos libros de recetas y fotos familiares. Ahora, se le presentaba como un campo de oportunidades inexploradas. Sin pensarlo mucho, comenzó a examinar la estantería,
buscando algo que le diera claridad. Mientras hojeaba un libro de recetas, una idea encendió una chispa en su interior. La panadería no era solo un negocio, era una expresión de su creatividad, una forma de conectarse con su comunidad. Valeria se dio cuenta de que había un camino para combinar su amor por la cocina con su deseo de explorar lo desconocido. De repente, podía visualizar un futuro donde no solo se limitaba a hornear, sino que también generaría un impacto. Decidida, tomó papel y lápiz. Quería crear un plan que uniera la tradición familiar con los cambios que deseaba implementar. Un taller de cocina, se dijo. Podría ser un espacio para compartir recetas y relatos familiares, a la vez que involucra a toda la comunidad. Esas palabras la llenaron de energía. Pero la adrenalina no pudo acallar la voz que le advertía sobre lo que estaba en juego. Pensar en un taller significaba salir del estrecho camino que había seguido hasta ahora. La voz de su madre reverberaba en su mente: ¿por qué cambiar algo que ha funcionado bien? Esa resistencia familiar le causaba ansiedad, dejándola atrapada en la indecisión entre lo cómodo y lo desconocido. A medida que pasaban las horas, Valeria sentía cómo su determinación crecía, pero a la vez se infiltraban las ansiedades. Cada vez que se planteaba la realización de su plan, un miedo se asomaba: ¿qué pasará si no puedo? ¿Y si no recibo el apoyo necesario? Sin embargo, un renovado sentido de propósito le susurraba que esta podría ser la solución a los secretos que habían estado pesando sobre ella y su familia. En ciertos momentos, lo que parecía ser un simple taller se transformaba en un vehículo para contar su propia historia y desmitificar los secretos familiares. Mientras se preparaba para enviar la propuesta a su prima, contempló las ventanas que daban a la calle. La luz del atardecer iluminaba el camino, y sintió una oleada de esperanza. Aquel taller sería su forma de conectar y confrontar el pasado, de desafiar lo convencional y, tal vez, de reunir los fragmentos de su historia. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de enviar, otra reflexión se insertó en su mente. ¿Cómo responderá mi madre ante este cambio radical? La tensión volvía a aumentar. Había descubierto que el camino hacia la libertad personal a menudo se enredaba con las expectativas y los temores familiares. Justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, su teléfono vibró: un nuevo mensaje de su prima. Estoy lista para hablar sobre lo que ocultamos. ¿Cuándo podemos hacerlo? Esa invitación la empujó de nuevo al borde de lo desconocido, recordándole que el viaje apenas estaba comenzando. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Podría realmente aceptar lo que significaban esos secretos? La pregunta se cernía sobre su mente. La verdad se acercaba y ella se encontraba en una encrucijada incómoda entre el pasado y un futuro incierto. Mientras su dedo temblaba sobre la pantalla, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Cada paso que daba la llevaba más lejos de la seguridad de la panadería, más cerca de su propósito. Pero el secreto que la esperaba podría cambiarlo todo de manera irrevocable. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho se intensificaba mientras planteaba su respuesta. Esa simple pregunta de su prima no solo despertaba antiguas heridas, sino que también agitaba escenarios imaginarios en su mente. Los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo amenazaban con salir a la luz, llevándola a cuestionar todo lo que había creído como cierto. No puedo simplemente ignorar esto, se convenció a sí misma. La necesidad de entablar una conversación sincera iba más allá de reparar relaciones, se trataba de su autenticidad, de su deseo de vivir su vida con integridad. Pero la sombra de la resistencia familiar se cernía al fondo de su mente, recordándole el estándar de lo que se esperaba de ella. A medida que la ansiedad crecía, también lo hacía su determinación de enfrentar la incertidumbre. Con el teléfono en la mano, las palabras danzaban en su cabeza. ¿Qué diré? ¿Estoy lista para abrir esta caja de Pandora? Esa voz de duda se intensificaba, silenciosa y persuasiva, pero existía otra cosa que también tomaba forma, un fuego que la empujaba a escribir, a desmenuzar sus sentimientos en un mensaje. Finalmente, decidió no esperar más. Comenzó a redactar una respuesta, sintiendo cómo cada palabra se transformaba en un pequeño acto de rebelión contra la inercia. La idea del taller seguía presente en su mente, un espacio donde las historias podían fluir libremente, donde la verdad podía ser celebrada, no temida. A medida que escribía, la adrenalina se mezclaba con la emoción en su interior. Estoy lista para hablar. Propongo que nos reunamos en la panadería, quizás este lugar sea significativo para nosotras, envió finalmente. El momento de la verdad estaba acercándose, aunque el eco del tal vez quedaba resonando.
La inseguridad habría de platicar con el coraje y la ansiedad se convertiría en motivación. En el día previo a la reunión con su prima, Valeria se sumergió en la planificación del taller. Dibujó estructuras, temáticas y objetivos. Quería que cada participante, al igual que ella, tuviera la oportunidad de conectar con su propia historia a través de la cocina. Los aromas, los sabores, el acto de cocinar junto a otros se convertía en una metáfora de la comunión y la aceptación. Sin embargo, incluso mientras desarrollaba su plan, la ansiedad la acechaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente una y otra vez: es inútil hacer cambios que puedan traer problemas. A pesar de esa resistencia latente, no podía negar que la vida que había llevado hasta ahora se sentía como un modelo a escala de lo que realmente deseaba experimentar. ¿Cuánto tiempo más podría permitir que las expectativas ajenas definieran su futuro? Esa noche, justo antes de dormir, se miró al espejo del baño, sintiendo la necesidad de hablar consigo misma. «Tienes el derecho a ser feliz», se susurró, y las palabras se sintieron revitalizantes, casi como una promesa. Nunca había pensado en el acto de autoafirmación como parte de su desarrollo, el crecimiento personal. Se dio cuenta, no solo se trata de cambiar el entorno, sino también de la relación que se tiene consigo misma. Al día siguiente, mientras se preparaba para el encuentro, un giro inesperado sucedió. Su madre apareció en la cocina. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó con una mirada inquisitiva que encendió su inquietud. La tensión entre ambas se hacía palpable. Valeria sintió el peso del secreto, no solo propio sino también del que su madre guardaba. Quizá ese encuentro no solo revelaría lo que oprimía a su prima, sino también lo que se había mantenido oculto en su propia familia. Mientras su madre continuaba hablando, su mente se llenaba de certezas y dudas. ¿Están todos mis secretos también en juego aquí?, se preguntaba, sintiendo la urgencia de la confrontación que se avecinaba. Valeria se detuvo, mirando a su madre, con el corazón palpitando fuertemente. Había llegado el momento de enfrentar lo que siempre había temido. ¿Sería capaz de desenterrarlas? ¿Verdades que se ocultaban por miedo? Con una resolución temblorosa, se dio cuenta de que sólo así podría seguir adelante. La reunión con su prima era solo el primer paso, el verdadero desafío comenzaba ahora. Valeria sintió cómo la tensión en su pecho se intensificaba tras la pregunta de su madre. Era como si las palabras nunca pronunciadas antes afloraran de entre las sombras. Lo que debería ser una conversación cotidiana se transformaba en un campo minado de emociones reprimidas y secretos arrastrados por el tiempo. «Solo a la panadería», respondió, con una voz que apenas logró hacerse escuchar. La mirada de su madre se endureció y Valeria, casi por instinto, se dispuso a justificar su decisión. No podía seguir huyendo del diálogo que la reclamaba. Pero incluso sabiendo que era un paso hacia su verdadera libertad, el miedo al rechazo seguía acechando en cada rincón de su mente. Esa urgencia de evitar el enfrentamiento la llevó a planificar meticulosamente su taller. En su mente, ese espacio sería el remanso donde pudiera explorar no solo las historias ajenas, sino las propias. Cada sesión se delineaba en su cuaderno con una claridad que contrarrestaba la confusión interna que experimentaba. Las recetas que elegía suponían un mapa de su propia historia, ingredientes que de alguna manera vinculaban su pasado con un futuro que deseaba delinear. Mientras trabajaba en el contenido del taller, empezó a entender que aquellos relatos, tanto los suyos como los de sus participantes, constituían poderosas herramientas de transformación. Valeria se dio cuenta de que compartir y confrontar su historia podría ser tan valioso como aprender de los demás. Esta revelación la motivó a seguir planificando, a pesar de la voz de su madre que continuamente resonaba en su mente, amedrentándola. ¿Qué pasaría si la gente supiera lo que realmente pienso? ¿Lo que siento? Se cuestionó. La verdad la aturdía, pero sus inseguridades comenzaron a sucumbir ante la creciente necesidad de autenticidad. El acto de cocinar, símbolo de comunión e historia, se tornó en un espejo que la reflejaba. Las recetas eran más que listas de ingredientes, eran fragmentos de su identidad esperando ansiosos ser mezclados. Esa madrugada, el insomnio la llevó a reflexiones profundas. «No puedo permitir que mis miedos marquen el paso de mi vida», se repitió, mientras la luz del amanecer entraba por la ventana. Decidió que el taller debía comenzar con una introducción honesta sobre sí misma. Compartir su vulnerabilidad se convirtió en su principal objetivo. Y en cada palabra escrita en su cuaderno, se sentía un poco más empoderada. A medida que el día se acercaba, la anticipación se volvió casi palpable. Esa mañana, mientras se ajustaba el cabello frente al espejo, recordó un consejo que había leído en un libro de desarrollo personal:
el cambio verdadero comienza cuando confrontamos nuestro yo más profundo. Con cada respiración, una mezcla de ansiedad y determinación crecía. Finalmente, cuando decidió salir de casa, su madre la detuvo de nuevo. Valeria, eres diferente. Tienes que pensar en las consecuencias de tus actos. Era un intento de controlar su vida que encendía una chispa en su interior. Valeria, al sentirse en desventaja en su propio hogar, supo que debía resistir. Ignoró el eco de esas advertencias y se prometió a sí misma que lo que se estaba gestando en su corazón era más poderoso que cualquier miedo. Camino a la panadería, cada paso resonaba con la convicción de que la fragilidad que había sentido era parte del proceso de crecimiento. La voz de duda en su cabeza se había aplastado por la fuerza de un sueño que estaba dispuesto a liberar. El agua era más que un líquido esencial, representaba la clemencia y la posibilidad de renacer. Llegó al encuentro con la prima sintiendo que había superado una batalla interna, pero el verdadero reto estaba aún por delante. Justo cuando se sentó, la campanita de la puerta sonó suavemente y, por un instante, el miedo y la emoción se entrelazaron. La espera de nuevas revelaciones servía como el presagio de una tormenta que se avecinaba, pero este tipo de tormenta podía generar nuevas realidades. Con la mirada fija en su prima, comprendió que su verdad, aunque dolorosa, representaba la llave que podría abrir la puerta a tanto el futuro como al pasado. Estaba dispuesta a enfrentar lo que la vida le deparaba. La conversación que se avecinaba podría no ser solo un descubrimiento personal, sino una explosión de secretos que cambiarían por completo su vida. Valeria sintió que nada la detendría. Era el momento de desentrañar un entramado familiar del que también deseaba escapar. El verdadero viaje apenas comenzaba. El aroma del pan recién horneado envolvía el café, creando una atmósfera de calidez y expectativa. Valeria observó a su prima, sentada frente a ella con una sonrisa nerviosa. En ese momento, todo lo que había planeado parecía insignificante. Las palabras que había preparado se desvanecieron de su mente como el vapor que se escapaba de una taza de café caliente, dejando solamente el eco de su corazón latiendo rápidamente. Valeria, estoy feliz de que hayamos podido reunirnos, comenzó su prima, pero la voz se ahogó bajo la presión del momento. Era como si ambas supieran que la conversación tomaría un rumbo inesperado. La mirada de su prima, mezcla de alegría y preocupación, le transmitió un mensaje claro: lo que estaban a punto de compartir podría ser un catalizador de cambio. Valeria sintió que la incertidumbre la invadía, y a su vez, una oleada de determinación acompañó a su inquietud. Era el momento de compartir sus propias vulnerabilidades. Aprovechó un momento de silencio y reunió valor. He decidido que mi taller no será solo sobre recetas. También quiero abrir un espacio para nuestras historias, nuestras verdades. La prima asintió, y Valeria continuó: aceptarme a mí misma ha sido un viaje complicado, y creo que todas podemos beneficiarnos de contar lo que llevamos dentro. En sus pensamientos, repasó sus intentos de encajar en las expectativas familiares, al igual que en la inmensidad de su nuevo proyecto. Sin embargo, antes de que su prima pudiera responder, una sombra pareció cruzar su rostro. Valeria, dijo, atrapando su atención, hay algo que necesito contarte. Algo que involucra a tu madre. La inquietud de su prima resaltó la gravedad de sus palabras. Valeria sintió que un nudo se formaba en su estómago. Tu madre, empezó a decir, pero la campanita sobre la puerta sonó de nuevo. Una figura familiar apareció en la entrada, y el rostro de Valeria se tornó pálido. Era su madre. Su aliento se aceleró al pensar que no podía permitirse que esa confrontación interrumpiera lo que consideraba un paso crucial hacia su libertad. Su madre, como si presentía la tensión, se acercó con una sonrisa que no alcanzaba a disimular la preocupación en su mirada. Valeria, qué bueno que estás aquí. He estado pensando en ti, dijo. La sobreprotección que siempre había sentido se hizo más palpable. Estamos hablando de un taller, mamá. Un espacio donde haré algo que me apasiona, protestó ella, intentando reafirmar su camino profesional ante la mirada reprobadora de su madre. Pero las palabras se estancaron cuando notó que su madre titubeaba. Había en su madre una mezcla de orgullo y temor, algo que Valeria nunca había sido capaz de identificar por completo. Lo sé, pero es importante que sepas algo antes de seguir adelante. La voz de su madre se quebró. Valeria entendió que había una carga oculta tras esas palabras, una especie de advertencia que galopaba en su tímpano. La inquietud en su mente creció, tenía que enfrentarse a lo que le aguardaba. Lo que nunca te he dicho, su madre comenzó, y con cada sílaba, el ambiente cargado de expectativa se tornó más pesado, como la anticipación antes de una tormenta.
Valeria tragó saliva, el pulso se le aceleró. Sabía que estaba a un paso de la verdad, un paso hacia la revelación que había estado esquivando, y en ese instante, diferentes caminos se cruzaron frente a ella. Se encontró en la encrucijada de aceptar su pasado o reinventarse, pero lo que su madre estaba a punto de revelarse dictaba como el catalizador que definiría el próximo capítulo de su vida. Las lágrimas de su madre brillaron como un faro en la oscuridad que la rodeaba. Esta vez, Valeria no podría escapar. Era el momento de entender no solo su historia, sino el entramado que había construido durante todos esos años, así como aquella verdad que había permanecido como un eco en el silencio. Valeria inhaló profundamente. Lo inevitable llegaba a su vida, y al cruzar esa línea, podría no haber vuelta atrás. La pregunta que taladraba su mente era: ¿Clara podría manejar las consecuencias de lo que estaba por venir? La tormenta estaba a punto de desatarse, y ella estaba lista para entrar en el ojo de la tempestad. El silencio se tornó palpable mientras Valeria miraba a su madre, cada segundo un eco que resonaba en su interior. La voz de su madre, temblorosa y cargada de emoción, era la única cosa que podía romper ese instante tenso. Valeria apretó sus manos sobre la mesa, buscando refugio en la superficie fría. Era consciente de que lo que venía tenía el potencial de desestabilizar no solo sus talleres, sino la forma en que se veía a sí misma. Valeria, comenzó su madre con un susurro que apenas la alcanzó. Siempre he querido protegerte, pero he arrastrado un secreto que no puedo ocultar más. Las palabras se deslizaron entre los dos como un veneno, y Valeria sintió como su respiración se condensaba en una nube de ansiedad. Tu padre y yo no estábamos enamorados cuando te tuvimos. Fue una decisión difícil, un sacrificio por el bien de lo que se esperaba de nosotros. Cada frase parecía dibujar un hilo que la conectaba con un pasado que nunca había sido parte de su narrativa. Los ojos de su madre, buscando la comprensión, se llenaron de lágrimas. Valeria se sintió golpeada por la revelación. La habilidad para aceptar su propio viaje profesional parecía eclipsarse en comparación con esta nueva fractura en su realidad. Había pasado años tratando de reconectar con su madre, de construir un puente sobre sus diferencias. Pero esa revelación creaba un abismo que amenazaba con separarlas aún más. ¿Quién era ella realmente sin la historia que había creído conocer? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Valeria expresó con una voz tartamudeante, incapaz de ocultar su desilusión. La búsqueda de la verdad, que antes se le presentaba como un camino iluminado, ahora parecía tocar un terreno pantanoso lleno de inseguridades. Porque tenía miedo de que eso afectara tu vida, tu futuro, su madre confesó, su tono ahora cargado de nostalgia y pena. Pensé que los cuentos de hadas podían suavizar la caída de la realidad. Pero los cuentos rara vez tienen en cuenta la verdad. Aquella afirmación la hizo tambalearse. Valeria se dio cuenta de que no solo había estado luchando contra las expectativas de su madre, también había estado luchando contra las expectativas de una historia que nunca fue. Mientras el aire se densificaba, Valeria comenzó a cuestionar su verdadero propósito. La decisión de abrir su taller ya no era solo una batalla personal, era una confrontación de generaciones. Si mi vida ha estado ensombrecida por secretos, ¿puedo realmente crear un espacio honesto para las demás? La posibilidad de que su taller se convirtiera en un refugio para otros ahora se entrelazaba con su propio viaje de autodescubrimiento, esbozando un nuevo horizonte ante ella. Necesito tiempo, susurró, como si concederse ese espacio fuera un acto de rebelión. Se sentía abrumada por la historia que le tocaba vivir. Sin tener claro si el nuevo camino la liberaría o la aprisionaría más. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, a arrojar sombras en el café que parecían reflejar el caos interno de Valeria. Entre su pasado y su futuro, vislumbraba un camino que comenzaba a definirse, a la vez aterrador y emocionante. Debo encontrar lo que realmente significa aceptarme a mí misma, se repitió en su mente. Valeria se permitió un instante de silencio, una pausa en la tormenta. Era el momento de decidir hacia dónde iría a partir de ese instante revelador. Pero a medida que la conversación con su madre terminaba, una inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué pasaría si esos secretos que mantenían unidas a su familia se desvanecían con el viento? La duda persiste en su mente mientras contempla con determinación la próxima etapa de su vida. Ella no solo se enfrenta a la búsqueda de su propio propósito, sino a la necesidad de desentrañar sus raíces. Esa revelación cambiará no solo su taller, sino el mismo tejido de su identidad. Mientras las luces del café parpadean, un nuevo desafío se dibuja ante Valeria, descubrir su verdad tras los secretos familiares, y quizás, reescribir su propio cuento.
¿tendrá el coraje de desentrañar lo desconocido y enfrentar lo que ha estado oculto? La batalla apenas comenzaba. Valeria salió del café, el aire fresco de la tarde chocando con su piel como una ola de realidad. Cada paso que daba la alejaba de la revelación de su madre y la acercaba a la incertidumbre de su propia vida. Había comenzado su jornada sintiéndose capaz, con metas oscuramente iluminadas frente a ella, pero ahora las sombras se multiplicaban, desdibujando su rumbo. Mientras caminaba por las calles, su mente giraba en torno a la dualidad de su existencia. Por un lado, sentía la presión de ser la fundadora de un taller que buscaba la autenticidad, por otro, la carga de un pasado que empezaba a cuestionar su valor. Valeria necesitaba un modo de integrar la verdad sobre su familia con la intención de crear un espacio seguro y vulnerable para las historias de otras personas. Si no podía hacerlo con la suya, ¿cómo podría guiar a otros en el camino a la honestidad? A medida que llegaba a casa, una mezcla de determinación y confusión la embargaba. Sabía que esconderse detrás de la desilusión no era una opción. Se sentó en el borde de su cama y respiró hondo, planteándose una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente la autenticidad para mí en este momento? Al buscar la respuesta dentro de sí misma, la voz de su madre resonaba, funcionando como un eco persistente que la instaba a ser valiente. Esa noche, Valeria decidió que necesitaba escribir. Reconocía que las palabras tenían el poder de liberar su voz interna. Al levantarse, se dirigió a su escritorio y comenzó a dibujar en una hoja blanca. Con cada trazo, sintió que reconstruía no solo la historia que había creído sino también las emociones que la acompañaban. A medida que las letras se organizaban en frases, comprendió que la vulnerabilidad sería la esencia de su taller. Sus sueños se reformularon. Ya no se trataba solo de abrir un espacio físico, sino de crear un refugio emocional que permitiera a otros explorar sus verdades. Un lugar donde vulnerabilidad se transformara en fortaleza, donde las historias ocultas se convirtieran en poderosas narrativas de superación. Pero, en el fondo de su mente, quizás había otro camino a explorar, el de su propio linaje. Podría desentrañar las historias de quienes compartían su sangre para encontrar la suya. Esa misma noche, Valeria se enfrentó a un dilema. Podía dejar los secretos familiares en el pasado y concentrarse únicamente en su futuro, o cavar más hondo, cuestionar y descubrir la raíz de su legado. Las cartas estaban sobre la mesa, aún sentía la resistencia de su madre, una voz que advertía que algunos secretos jamás deberían ser revelados. Pero, mientras escribía, la necesidad de entender se volvía cada vez más imperativa. Valeria decidió que al día siguiente visitaría a su madre nuevamente. Esta vez, no solo para escuchar, sino para hacer preguntas difíciles que pudieran abrir nuevas avenidas de comprensión. En su interior, latía la incertidumbre, pero también la esperanza de que quizás, al descubrir sus raíces, podría fortalecer sus ramas. Con el primer rayo de luz del amanecer filtrándose por la ventana, Valeria sintió que un nuevo ciclo comenzaba. Sus pasos hacia adelante la llevarían a enfrentar realidades ocultas, y quizás, ese encuentro la ayudaría a erigir un taller que no solo fuera un espacio físico, sino un testimonio de su autenticidad. El nuevo desafío estaba claro, pero la pregunta aún persistía: ¿hasta qué punto está dispuesta a llegar para conocer su verdad? ¿Qué secretos familiares permanecerían escondidos en la sombra de su búsqueda? La mañana prometía respuestas, pero, como siempre, también llenaba su corazón de inquietudes. Una vez más, Valeria se encontraba en la intersección de la verdad y el secreto, preparándose para un componente crucial de su viaje hacia el autodescubrimiento. La historia apenas comenzaba a revelarse y el futuro, aún incierto, la convocaba. ¿Se atrevería a confrontar lo inexplorado y descubrir lo que había sido ocultado por generaciones? El tiempo lo diría. Valeria se sentó en la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho envolviéndola como un abrazo tibio. Hoy era un día diferente, había tomado una decisión trascendental: confrontar los secretos que habían marcado su vida. La revelación de su madre la había impactado profundamente, y ahora se sentía en la necesidad apremiante de entender no solo su propia historia, sino también la de su familia. Decidida a dar un paso hacia adelante, preparó varias preguntas para su madre. No podían seguir viviendo bajo el peso del secretismo. El taller que planeaba abrir ya no sería solo un foro sobre recetas, sino un espacio para explorar vidas, inquietudes y verdades. Esta vez, estaba decidida a ser auténtica. Mientras llegaba a la panadería, su corazón latía con fuerza. Las dudas de antes se habían desvanecido. Sabía que estaba en su derecho de conocer su historia. Ingresó y encontró a su madre colocando panés en la vitrina.
Isabel alzó la vista y, al ver la determinación en los ojos de su hija, sintió la presión del momento. Mamá, hay algo que necesitamos discutir, comenzó Valeria, su voz firme, pero llena de amor. Isabel, sorprendida, asintió y se sentó junto a ella. Sabes que lo que te dije sobre tu padre es solo la punta del iceberg, ¿verdad?, dijo Isabel, con un nudo en la garganta. El peso de los secretos mantenía su voz al borde del llanto. Valeria, reconociendo la angustia en el rostro de su madre, tomó su mano. No tienes que enfrentarlo sola. Estoy lista para recibir la verdad. Con cada palabra que su madre pronunciaba, una línea de su propia historia se hacía más clara. Isabel compartió detalles sobre su familia, sobre los sacrificios y las decisiones que llevaron a Valeria a ser quien era. Cada revelación se sentía como una liberación, una forma de aire fresco que despejaba la niebla del pasado. Valeria comprendió que los errores de su madre no definían su relación. La vulnerabilidad de su madre generaba un nuevo espacio para la comprensión y la conexión. Siempre quise que tu vida fuera perfecta, Valeria. Me dejé llevar por mis propios miedos, ocultando verdades que pensaba te protegerían, dijo Isabel, con una voz quebrada. Valeria sintió como esa carga se deslizaba hacia ella, y en lugar de resentimiento, experimentó compasión. Tomando un respiro profundo, Valeria dijo, mamá, quiero que construyamos algo juntas. Este taller no es solo mi idea, quiero que tú también formes parte de ello. Compartiremos nuestras historias y aquellas de las mujeres que vengan. Seremos un espacio donde las verdades se puedan expresar sin temor. En los ojos de Isabel, Valeria vio una chispa de aceptación y, tal vez, un poco de alivio. Su madre asintió, con lágrimas brillando en sus ojos, me gustaría. Es hora de enfrentar nuestros secretos, juntos. Ese día, ambas trabajaron en las bases del taller. Valeria se sintió más fuerte que nunca. La experiencia de su madre no era el fardo que había creído, sino un testimonio de aprendizaje. Estaba lista para transformar la panadería en un refugio, un lugar donde las recetas se entrelazaran con relatos de autenticidad. La primera sesión fue un éxito. Valeria y su madre abrieron el espacio, compartieron sus verdades, y el ambiente se llenó de risas y lágrimas. Mujeres de su comunidad acudieron, llevando consigo sus experiencias. Al final de la jornada, Valeria se sintió rodeada de una calidez que no imaginó. No solo había creado un taller, había tejido una red de apoyo genuino. A medida que cada mujer compartía una historia, Valeria se dio cuenta de que había encontrado su propósito. No solo había logrado desenterrar su propia voz, sino que había permitido que otras también encontraran la suya. Con cada encuentro, la relación entre madre e hija florecía. Isabel, al ver a Valeria crecer y florecer como facilitadora, experimentaba una transformación de su propia identidad. Juntas, liberaron el peso del secreto que había existido entre ellas, encontrando consuelo en la vulnerabilidad y la autenticidad. Valeria cerró el capítulo de su vida anterior. La panadería se convirtió en un símbolo de su viaje. Había logrado más que aprender sobre su familia. Había encontrado su propia voz y la confianza suficiente para construir un futuro que reflejaba su verdadero ser. El éxito de su taller no solo resonó en su corazón, sino también en la comunidad que también creció a su lado. Cada sonrisa, cada lágrima compartida, se convirtieron en evidencia de que su viaje hacia la verdad había valido la pena. El amor y el apoyo mutuo reemplazaron al silencio y al secretismo que habían definido su pasado. Valeria sonrió al mirar hacia el futuro. Había transformado el dolor en propósito y el secreto en conexión. El eco de las risas y de las historias compartidas resonaba en la panadería, un recordatorio constante de que la autenticidad era la auténtica medida del éxito. Nunca miraría atrás. La historia contada hoy sería la luz que guiaría su camino hacia adelante. Y así, Valeria se sintió libre, auténtica, lista para todo lo que la vida le ofreciera. ¿Y tú, estás dispuesto a abrir esa puerta y descubrir tu verdad? Cada historia cuenta, y cada voz merece ser escuchada. Suscríbete ahora para ser parte de este viaje transformador, dale un me gusta para que más historias emocionales lleguen a quienes las necesitan. Comparte este mensaje y comienza el cambio contigo. No esperes más.